señor hermano mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad del Gran Poder, señor teniente de alcalde, delegado de Cultura del Ilustrísimo Ayuntamiento de Isla Cristina, grupo joven de la Hermandad del Gran Poder, señor don Juan Manuel Miñarro López, hermanas y hermanos, señoras y señores, buenas noches. Es para mí un honor, a la vez que un privilegio y una verdadera satisfacción, presentar al conferenciante que hoy visita esta casa, la capilla del antiguo grupo escolar Nuestra Señora de los Ángeles, La Ermita, y que tan gentilmente ha cedido el Consejo de Hermandades y Cofradías para esta conferencia. Don Juan Manuel Miñarro López se une hoy al ciclo de conferencias que el grupo joven de nuestra hermandad inauguró el pasado mes de agosto. Juan Manuel Miñarro nos hablará sobre el resanado por esa cirugía de lo sagrado que en otras partes donde las esculturas son solo eso y no seres, llaman restauración de la imagen de nuestro bendito titular, nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Misericordia. Teniendo la suerte de ser elegido para pertenecer a la comisión que siguió el desarrollo de dicha intervención, desde su llegada a la ciudad donde fue creado por Antonio Illanes, Sevilla, hasta su vuelta a Isla Cristina, fueron algunas las veces que pude acompañar a los miembros de la Junta que muy asiduamente se desplazaban hasta la antigua calle Viriato de la capital hispalense para comprobar cómo Juan Manuel lo trataba de los efectos del paso del académicamente en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, contando entre sus profesores con el maestro, tristemente desaparecido, Juan Abascal. Desde 1976 comparte los estudios de Bellas Artes con el aprendizaje en el taller de Francisco Buiza Fernández. Es en 1984 cuando se licencia en Bellas Artes, culminando en 1987 con su tesis doctoral, Estudio de Anatomía Artística para la iconografía del crucificado en la escultura. En 1988, por concurso de oposición, se convierte en profesor de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, en el área de escultura, siendo actualmente catedrático de escultura y director de su departamento universitario. Su taller lo tiene en la histórica calle Viriato, junto al que fuera Hospital de los Viejos de Sevilla. Su exposición itinerante, llamada El hombre de la síndrome, le ha convertido en uno de los escultores imagineros más comprometidos con los estudios sobre la sábana santa y la anatomía de Jesucristo, que ha ido plasmando sobre todo en sus últimas realizaciones artísticas, Caso del Nazareno para la Hermandad del Cerro de Sevilla, bendecido en la Cuaresma de 2004, o el Cristo de la Universidad de la Hermandad Universitaria de Córdoba. Entre sus obras también destacan la figura secundaria del Misterio del Cerro. Entre sus ya numerosos discípulos podemos reseñar los nombres de los jóvenes escultores y pintores Ricardo Suárez, Fernando Aguado, Manuel Mazueco o José María Lear Bernardes. Importante también es su faceta de restaurador de imágenes. Caso de los titulares de la Hermandad de la Paz de Sevilla, la imagen de la Virgen del Rocío de la Hermandad de Sevilla, Cristo de la Salvación de la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura, entre otras muchas. Actualmente está en su estudio la imagen del Cristo de la Misericordia de la Hermandad del Baratillo. Entre todas esas restauraciones debemos incluir las imágenes de nuestro pueblo, de nuestro Padre Jesús cautivo, Nuestra Señora del Carmen o la Virgen de los Ángeles de la Hermandad de la Flagelación. Amén, por supuesto, de nuestro titular. En este currículum, muy reducido en este acto, se basó nuestra hermandad para encargarle por unanimidad a este profesional la restauración de nuestro principal y más importante patrimonio, nuestras imágenes. Ha empezado por el Señor, por el Gran Poder, y esperemos seamos igual de unánimes para que continúe con nuestros otros dos titulares. Don Juan Manuel Miñarro López, estás en Isla Cristina, estás en la calle Jesús del Gran Poder, casi nada, y estás en esta emblemática capilla presidida durante mucho tiempo por nuestro titular, y desde donde salió hasta hace unos años nuestra hermandad. Por lo tanto, estamos en casa. Así que, bienvenido y tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Así me siento, de verdad, me siento en casa, ¿no? Muchísimas gracias y buenas noches a todos, hermano mayor, representantes del ayuntamiento y de todos los cofrades de esta hermandad, y especialmente al grupo joven, porque sé el deseo que tenían de
de contar conmigo para este acto. Yo se lo agradezco, evidentemente, y no quería dilatar mucho más la espera y con mucho interés en venir. La verdad, lo que pasa es que no ha podido ser antes por cuestiones profesionales, por todo lo que se complica la actividad nuestra, no solamente por la actividad del taller, sino por la actividad universitaria, más las investigaciones paralelas que de alguna manera llevamos a cabo. En definitiva, el caso es que hasta hoy pues no hemos podido cumplir y mira, pues la verdad es que a pesar de todo, pues todas las cosas yo creo que lo importante es cuando se hacen, no el tiempo que se espera para que se puedan hacer. Para mí, lógicamente, es una necesidad, es decir, nosotros cuando restauramos algo, pues evidentemente se le da cuenta a la Junta de Gobierno, existe una comisión de seguimiento, la comisión de seguimiento vela por las actividades que se hacen, se explican y se argumentan todos los pasos que se dan. Una restauración no tiene un programa cerrado nunca, porque hablaríamos, nos sirve el símil de la medicina. No hay nada que en medicina esté cerrado, es decir, cuando se empieza con un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico hay que hacer una serie de pruebas, hay que hacer una serie de cosas hasta que se llega un momento en el que se sabe exactamente cuál es la actuación que hay que tomar y cuál es el tratamiento que tiene que recibir el paciente. En restauración pasa exactamente igual. Entonces, normalmente siempre es muy interesante, una vez que se termina una actividad de este tipo, tanto que la hermandad como el propio artífice que recibe la responsabilidad de hacer la intervención, que puedan tener la oportunidad de explicarle a los cofrades de la hermandad, a los devotos de la ciudad, pues exactamente justificando qué es lo que hacen y por qué lo hacen, y al mismo tiempo incluso el valor material que pueda tener esa intervención, puesto que cuando nosotros vemos una imagen de vestir, como puede ser el caso de nuestro Padre Jesús del Señor del Gran Poder, pues prácticamente, bueno, puede ser que vemos el rostro, vemos las manos, vemos los pies y decimos, bueno, sí, parece que la han limpiado, bueno, que ya no está tan blanco, no tienen las manchas, pero muchas veces si no explicamos exactamente cuál es la profundidad con la que se interviene, pues muchas veces ni valoramos el esfuerzo de nuestra Junta de Gobierno, casi ni valoramos tampoco el esfuerzo del autor. Parece que el autor ha llegado y ha cogido un poquito de un plumerito y ha cogido un trapito y ya está, y magnífico. A los 2 o 3 meses aparece la imagen aquí, como por arte de magia, y ya está restaurado, ¿no? Entonces, esto es muy importante que se haga. También que se haga con el respeto que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque esta imagen es una imagen de vestir, antes lo he dicho. ¿Qué quiere decir? Que no estamos acostumbrados a ver sus intimidades, a conocerla en la profundidad material que todos sabemos que es, porque todos sabemos que es un soporte físico. Por eso tomamos la decisión de restaurar. Entonces, en esta conferencia vamos a ver lo principal que se puede ver sobre la intervención que llevamos a cabo sobre la imagen del Nazareno. Y hay una cosa muy importante dentro de esa actividad que yo creo que todos vais a valorar una vez que termine mi intervención. Vais a ver exactamente en qué estado se encontraba la obra, por qué se decide la intervención, cuáles son los objetivos que se tenían dentro de esa intervención y al final pues cuáles son los resultados que conseguimos. Hay cosas que parecen que no tienen importancia, como pueden ser unos brazos articulados, y sí que la tienen, puesto que algunas veces derivan en problemas de deterioro que se van acumulando con el paso de los años. Hay dedos que se rompen, dedos que se pegan, dedos que se desconchan, y cosas que no son deseables. Entonces, todo esto lo vamos a ver en el proceso que vamos a seguir a partir de ahora en esta presentación sencilla, que es lo que pretende ser. Bien, en principio a mí siempre me gusta poner unas fechas para la memoria. Fechas que además son para la memoria y que son claves del proyecto que vamos a elaborar, que vamos a desarrollar ahora. El informe previo, que se realiza mediante una documentación gráfica que nos facilita la hermandad, y la fecha es el 25 de mayo del 2010. Hay que decir que, en principio, la hermandad tenía 3 proyectos, creo que eran 3 proyectos, no, 2 proyectos creo que eran, y con el mío quizás fuera el tercero. Pero yo no había hecho ninguna exploración material de la imagen para hacer el primer informe. La hermandad me remite una información gráfica y a través de esa información gráfica yo hago lo que es el primer informe que tiene de fecha por la que pone ahí, 25 de mayo del 2010. Entonces ya la hermandad toma sus decisiones, tiene sus reuniones, total, me comunican la decisión de que ellos han optado porque el proyecto de los que tienen sea el mío el que se lleve a cabo. Y entonces ya cuando vengo a Isla Cristina, que es en marzo del año 2011, prácticamente casi en víspera de Semana Santa, para ver la imagen in situ y simplemente cerciorarme de todas aquellas cosas que yo simplemente viendo un estudio fotográfico ya sabía y tenía una idea clarísima de lo que me iba a encontrar. ¿Por qué lo digo? Porque tengo una experiencia
larga, se puede decir, porque el tiempo posibilita eso, de conocimiento de las obras de Illanes en profundidad. Al conocer las obras de Illanes en profundidad, eso lógicamente pues facilita el reconocimiento de aspectos matéricos que tú ves fotografías y dices, bueno, por una simple foto, ¿cómo puedes saber lo que hay aquí? Bueno, pues se sabe. Igual que los médicos antiguos simplemente te miraban el fondo de ojo, te hacían 4 cosas, saque usted la lengua, haga usted así, haga no sé cuánto, y te iba diciendo lo que fuera. Eso es una cosa que se llama experiencia, sencillamente. Y es una experiencia de los sentidos, por eso se dice en los informes así que son muy profesionales, se dice que cuando se hace una peritación, algunas veces la peritación es organoléptica. Eso quiere decir que pertenece a los órganos de los sentidos y a través de los órganos de los sentidos el restaurador, el artista, el técnico, debe de saber tener un diagnóstico. Y esos órganos de los sentidos no solamente es la vista, es el tacto. Palpamos, golpeamos, lo que hacían los médicos antiguos también. Y sabemos exactamente dónde hay estratos. Es el calor, la temperatura que tiene el soporte. Sabemos dónde hay más estuco, dónde hay menos. Así se valora. Eso se llama experiencia organoléptica. Y al mismo tiempo, si tú has intervenido ya en obras de ese mismo autor, pues entonces evidentemente cuando ves cosas, hay algunas que te pueden resultar extrañas, pero las mayorías te suelen resultar familiares. Entonces esa es una ventaja que lógicamente pues me da el tiempo y la experiencia. Eso es así. Habrá quien la tenga en otros términos y en otros aspectos y yo la tengo en ese. Eso es una cosa contra la que no puedo hacer nada. En definitiva, quiere decir que cuando yo vengo a Isla Cristina, en el 2011, pues valoro todo lo que ya había de alguna manera escrito en el informe que la hermandad tenía, me reafirmo en la mayoría de los aspectos que, lógicamente, tenía ya informado, y hay otras cosas en las que, de alguna manera, pues descubro que había cosas que no se podían ver a través de fotografía. Porque, lógicamente, traemos una luz negra, con la luz negra hacemos una exploración de luz ultravioleta para ver lo que no se ve a simple vista. Hay unos repintes en una zona de las piernas y se ven unas cosas que cuando, por el aspecto externo, enseguida me di cuenta de que eran hongos. Bien, entonces, a partir de ahí ya la hermandad lo que hace es, pues termina la Semana Santa de ese año y se hacen los actos de despedida de la imagen, lo típico y normal. Quedamos para un día a recibirla en el taller en la calle Viriato y comenzamos a trabajar el 14 de mayo del 2011. Esa es una fecha importante y más importante todavía es la fecha del 17 de diciembre de 2011, que es cuando ya por fin ellos pueden recoger a su nazareno, que se quedan sin él y yo también, claro, hay que decirlo, y se echa de menos siempre que una imagen. Nosotros nos enamoramos de todas las tallas que llegan al taller. No solamente de las que hacemos, sino de las que llegan, porque hay que poner conocimiento, pero hay que poner corazón, y eso tiene que ser, se puede decir que casi al 50%, aunque parece ser que sería casi ilógico, pues dice, bueno, tendría que haber más conocimiento que corazón, no tiene que haber partes iguales, porque se entiende que ese 50% de conocimiento tiene que estar lo suficientemente fundamentado, y debe de estarlo precisamente por el esfuerzo que cada uno haga en el sentido de su actividad profesional y de su experiencia. Bien, estos son los objetivos más importantes que teníamos previstos ya, no solamente en el primer informe, sino objetivos que yo ya, de alguna manera, nos habíamos marcado el equipo a la hora de hacer la restauración, también por el conocimiento ya real de la talla, ¿no? Eliminación de repintes, fijaros, aquí aparece la palabra repintes porque nos encontramos que sí que los había, aunque era difícil a lo mejor establecer en qué momento se hacen esas intervenciones, pero sí que es verdad que se hacen. La pellana se pinta muchas veces porque estaba muy deteriorada. Bueno, y hay que hacer una limpieza de policromía, eso estaba claro también porque había acumulaciones de suciedad. Recuperación de los valores originales de la policromía, según las obras de Illanes. Nosotros cuando vimos la imagen del Nazareno vimos que no se parecía nada a los aspectos pictóricos de las obras de Illanes bien conservadas. ¿Por qué? Porque había sido limpiada. Algunas veces, sin saber por qué, algo que, bueno, que eso pasa y no hay que echarle la culpa a nadie, ni buscar responsable, ni hacer responsable a nadie. En estas cosas nadie son responsables, porque la Junta de Gobierno hasta qué punto pueden asumir esa responsabilidad. Alguien con agua de jabonosa o algún tipo de material de ese tipo, pues reiteradas veces ha lavado la policromía de la imagen. Como la ha lavado, la ha desgastado. Como la ha desgastado, ha repartido la suciedad que se ha quedado depositada en los interiores y en los rincones y se ha eliminado de los salientes. Aparte de eso, esa especie de manera de tratar, pues también humedece
lo que son los estratos pictóricos y sobre todo los estratos de estuco, y se provocan desprendimientos de color, provocan debilidad de la estratigrafía, y eso ya es una cadena a la que hay que unir, por ejemplo, pues los accidentes meteorológicos, es decir, cuando nos sorprende la lluvia en la calle, la acumulación de la humedad que ya en sí sabemos que tenemos en todas las localidades que están en el litoral. Eso es un problema con el cual luchamos siempre en restauración. Tenemos mucha reticencia de hongos y de pudrición en todas las imágenes, o en muchas imágenes que proceden de lugares como Isla Cristina. En Cádiz hemos restaurado nosotros el Cristo de la Sentencia con un serio problema de hongo, en Rota el Nazareno, el Cautivo, con serios problemas de hongo, y os podía dar una lista tremenda, y coincide siempre que estamos en costa. Luego eso parece que está ahí también. En definitiva, teníamos también que actuar sobre la eliminación de los refuerzos metálicos que se habían colocado en la peana original. Había un objetivo, la hermandad nunca tenía no tenía intención de cambiar la peana, y además es verdad, o sea, el restaurar es restaurar, eso es lo primero, ¿no? La primera premisa. Lo que pasa es que cuando no se puede garantizar que manteniendo una estructura, por original que sea, y no estamos hablando de una mano, de una cabeza o de un pie, estamos hablando de aquellas cosas que son secundarias, por decirlo, pero consustancial también con las obras, una peana, unos brazos articulados. Cuando no hay garantía que la restauración nos pueda dar pues esa solidez necesaria para que la talla siga cumpliendo con su misión, evidentemente no nos podemos empeñar en decir, es que hay que restaurar estos brazos antiguos, por antiguos que sean. Eso lo intentaron hacer con el Gran Poder, la hermandad lo intentó incluso después del atentado, lo intentaron los Cruz Solís, y al final han tenido que cambiarle los brazos. Y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la imagen, con la categoría que tiene, llevaba una tanza con un cáncamo en la mano. Entonces, hay veces que hay que tomar esas decisiones. Lo que pasa es que hay que agotar todos los pasos que sean necesarios antes de tomar esas decisiones. Yo, desde el principio que vi fotografías de la peana, incluso cuando la peana ya la vi aquí en Isla Cristina, me di cuenta de que esa peana era restaurable, que lo único que había que hacer era eliminar unos refuerzos metálicos que tenía, que le habían puesto por debajo, unas plancholetas, y que lógicamente toda la superficie de la peana estaba prácticamente perdida y que había que recuperarla, quitarle los marrones que tenía, esas pinturas que habían dado y se habían ido acumulando, y bueno, en definitiva era un poquito lo que había que hacer, pero conservando la peana original. Resanado de superficie externa de la peana, eliminación de las pletinas, revisión del interior de la imagen, cerramiento del embón, nos dábamos cuenta de que teníamos un hueco, eliminación de las adiciones de anteriores restauraciones, diseño y realización de nuevos sistemas articulares, porque estaban claros que fallaban muchísimo, a pesar de que eran nuevos, se habían puesto brazos de bola. Pero es que los brazos de bola, todo el mundo ya pone brazos de bola. Lo que pasa es que el diseño de los brazos de bola arrancó hace unos bastantes años y era diseñado por un carpintero de Santa Clara, y los primeros que hicimos revisiones de esos diseños fuimos nosotros. Y yo puse muchos brazos de bola. Y hemos seguido investigando, y ahora ponemos ya un brazo de bola que considero que tienen un nivel, bueno, que estamos pensando seriamente en patentarlo. ¿Para qué? Para que no nos puedan poner brazos de bola que no pasen por nosotros. Ese tipo de brazos de bola con muelles de presión que ahora ponemos, pues es un esfuerzo que se ha ido haciendo por la preocupación continua en investigar. Nadie se puede quedar con lo que le enseña su maestro, ni con lo que aprende en la escuela, ni con lo que aprende en la universidad. Hay que seguir investigando y dándole respuesta a la demanda que tienen las hermandades, que quieren sacar sus imágenes a la calle con garantía, a pesar de que sabemos todo el valor artístico que tienen. Pues en definitiva había que hacer unos brazos articulares. La corona de espina era original y había que restaurarla, aunque estuviese en mal estado, de cuerda con su estuco y todo lo demás. Tratar los problemas de pudrición parda de la pierna derecha, consolidar los ensambles, porque había ensambles que tenían elementos metálicos muy superficiales. Había que reintegrar la policromía y recuperar la pátina de Illanes, buscando siempre los valores cromáticos de este autor, porque conocemos muy bien su técnica. Instalar nuevos soportes en la peana para la sujeción al paso, porque tenía unas planchetas de hierro totalmente oxidadas y eso había que solucionarlo. Colocación de sistemas removibles de asa de transporte en la peana y un nuevo sistema de sujeción a la cruz y un acabado de cera, que es lo que al final siempre se hace una vez que se termina esto. Esto que os pongo es un esquema de la manera de construir las imágenes que tiene Illanes. Vuestra imagen está construida así. Es decir, él tallaba la cabeza independiente, tenía las piernas, la tallaba independiente a una altura aproximadamente punto medio de los muslos.
Aquí veis cómo constituía el embón, era un prisma, siempre con una estructura hueca en el centro. Y de esta forma, pues más o menos, con más o menos piezas, el embón del Nazareno es así, no es de otra forma. Y claro, evidentemente, todos estos costeros longitudinales y estos que aparecen por aquí, algunos de ellos se habían movido, y de hecho el Nazareno presentaba unas grietas en uno de los costeros formeros de la pierna, que una de ellas incluso la luz atravesaba de lado a lado, se podía meter una linterna y salía la luz por el otro lado, una vez que le quitamos los rellenos, porque había sido también intervenida. Bueno, y sabíamos que aquí había... Vamos a ver los aspectos más destacados del estado de conservación. Esta era la policromía de la imagen. Como veis, fijaros, esos lavados que antes os decía, había conseguido gastar los salientes, de manera que ya se ve la madera. Se ha perdido el color, se pierde el estuco, se ve la madera. En algunas partes la policromía presentaba un color amarillo claro que ya se debía a la policromía de base, o sea, al tono de base. O sea, ¿dónde estaba la encarnadura? Pues en algunos sitios perdida, en otros sitios había rincones donde se conservaba. Pero la suciedad y la pátina, si tuviera pátina, durante años se fue repartiendo de manera que se fue incrustando en los rincones, y entonces la imagen tenía como unas enormes ojeras, una oscuridad tremenda en la frente, una oscuridad tremenda en el cuello, que prácticamente a lo mejor nunca se limpió bien, o que aquello se fue depositando allí, todo lo que se repartía de un sitio y de otro, de manera que la sangre casi ni era visible en esta zona, del nivel de oscuridad que había. Aquí lo podéis ver. Los hilos de sangre que hay por aquí, bueno, ¿dónde están los hilos de sangre? Los hilos de sangre que hay por aquí. La boca se ve que está perdida, tiene color de labio, pero prácticamente desgastado. Toda esta inclusión de suciedad, puntos de desprendimiento en la nariz, puntos de desprendimiento en las puntas de la nariz, igual que se desgastaba en los salientes. Estamos ya hablando de un nivel importante de destrucción de la película superficial. Bueno, en la pierna, fijaros el repinte tan tremendo que ve. Es que aquí ahora mismo hay mucha luz con este foco y no se ve bien la franja, pero esto es una grieta y aquí esto había sido repintado. Por lo tanto, hay un intento de restaurar. A lo mejor es esa luz, ¿no? Hay uno que es que le está dando a la pantalla directamente. Ahora. Bueno, de hecho está oscura, ¿no? Pero vamos, de todas maneras veis cómo... Y todo esto es repinte. Bueno, los pies igual. Tenemos desgastes naturales y normales. Los desgastes devocionales no se cubren, es decir, la imagen sigue teniendo los desgastes donde los tiene, porque eso es testimonio de la devoción. Entonces, es verdaderamente absurdo intentar recuperar lo que después se va a hacer inmediatamente, nada más que haya un besapié. Aquí vemos, por ejemplo, la peana, charcos de cera, fisuras de sus elementos constituyentes, toda la pintura o resto de la pintura saltada, pero mucho de lo que saltaba eran pinturas que se habían añadido. Y por debajo de la peana, pues como veis, teníamos una serie de costeros, que son, bueno, los pilares del Cristo, que se ven poquito, pero ahí están los pilares, unas riostras que iban a cola de Milano ahí con puntillas, todos los tableros marcados, estas grandes pletinas, que prácticamente ahí no hacían nada. Esta plancholeta de hierro que vemos era el tornillo sobre el que se sujetaba la cruz. Y ahora empezamos ya con los tratamientos. Hemos visto el estado de conservación, las cosas más importantes. Ahora empezamos ya con el tratamiento de la policromía. Lo primero que había que hacer. Pues claro, lo primero que hay que hacer es limpiar. Porque claro, tenemos que quitar todo lo que es suciedad. Todo lo que se ha ido acumulando, todas esas pátinas que se han repartido y que están ahí y que fijaros pues la cantidad de color que había. Bueno, y lo que queda de policromía está ahí. Claro, esa policromía sale ahora limpia. ¿Por qué? Porque ha perdido la pátina original y ha perdido parte de sus valores cromáticos. Entonces eso es así. Pero esto que está aquí negro hay que quitarlo. Fijaros el labio como empieza a tener los tonos esos que son naturales, que son los tonos de Illanes, pero claro, también están desgastados, igual que está desgastado el color del pelo. Aquí se ve muy bien. Aquí veis la limpieza del cuello, como cuando quitamos esta negritud, lo que aparece es su color y aparece los hilos de sangre perfectamente. Aquí veis la diferencia entre las zonas que estamos interviniendo con limpieza. Hay que decir que la limpieza nunca la hacemos con disolventes potentes, ya no se utilizan, por lo menos nosotros no lo utilizamos, puesto que se ha demostrado a lo largo del tiempo que los disolventes pasan factura, porque el disolvente tiene una misión, que es actuar sobre un repinte, sobre una película superficial. Todos los repintes, todos los disolventes que son de tipo orgánico se evaporan a mucha velocidad. La parte que no se evapora, una parte de las que no se evapora actúa en el repinte, pero otra parte absorbe la policromía y otra parte también la absorbemos nosotros que estamos allí.
¿eh? Entonces, se ha demostrado que algunas veces esos productos que se utilizaban antes con mucha frecuencia para las limpiezas, como que yo lo he visto utilizar en mi facultad, muchísimas veces, dentro de la cátedra de restauración incluso, después han dado problemas a la hora de afectar químicamente a las capas de color. Entonces, esto es una limpieza que le llamamos mecánica, antes le llamábamos química, pero ya no es química esta limpieza, es una limpieza mecánica que hacemos con solventes suave, para trabajar, y además, por ejemplo, el disolvente fundamentalmente y universal y magnífico es el agua, aunque eso realmente no sirve, no hacen falta enzimas, y por eso se utiliza la saliva artificial. Bueno, aquí veis pues diferentes aspectos de la limpieza de las manos. Las manos estaban, como veis, esta concentración enorme ya de negritud, de suciedad y de grasa. Aquí veis cuando se limpia, el estado de la policromía. Este es el color de Illanes, este es el color de Illanes, este es el color de Illanes, esto no. También hay pátinas, o sea, esta imagen se limpia, esta imagen también pues se interviene, yo estoy convencido que sí. Ahora, lo que no sabemos cómo, cuándo, en qué momento y con qué productos, sí sabemos que son productos grasos y que se utilizan para darle color y con un tipo de pigmento, posiblemente con óleo muy diluido, se trabaja. Y eso consigue pues lo que estamos viendo. Bueno, fijaros, la de veces que se ha pintado la peana, claro, pues se ha salpicado el pie, como veis las gotitas, está lleno todo de gotitas de color peana. Aquí vemos el proceso de cata. Aquí veis una cata en el tobillo, una cata que se van haciendo como especie de tiras, porque vamos trabajando a diferentes niveles de profundidad para valorar el aspecto de lo que vamos consiguiendo. Aquí veis, por ejemplo, en el pie. Bien, una vez que nosotros hemos terminado, pues prácticamente ya de limpiar, ya vemos los defectos y los defectos los empezamos a recuperar. Aquí tenéis la nariz, le faltaba ahí un trozo, ahí había un relleno, aquí había también relleno. Aquí tenemos que poner a pared 141, que conservaba una policromía de Illanes magnífica, simplemente tenía algunos serios problemas, pero de estructura. En este caso, la peana de esta imagen no se pudo conservar, por mucho que hubiésemos querido. Tuvimos incluso que injertar madera en los pies, tuvimos que desensamblar y desmontar las piernas. Bueno, esto fue un trabajo de envergadura importante, igual que sucedió con la imagen del Cristo de la Paz, del Porvenir de Sevilla. Sin embargo, esta imagen sí también conservaba la policromía de Illanes. Bueno, hubo que hacer una reintegración, una limpieza, porque la habían dado con betún y con politu, con un producto limpiador de muebles, que había ennegrecido muchísimo. Claro, decían el moreno del Porvenir, pero el moreno del Porvenir no era tan moreno, sino ese moreno lo había adquirido porque le habían dado tratamientos inadecuados. Pero simplemente con una limpieza suave se consiguió la policromía natural, la típica forma de trabajar de Illanes, Nosotros, nuestro objetivo era que la imagen del Nazareno recuperase ese aspecto una vez que ya habíamos eliminado, lógicamente, todas esas cosas que habéis visto que estábamos eliminando. Aquí veis, por ejemplo, el hemirrostro del Cristo limpio y el hemirrostro del Cristo sin limpiar. Claro, esto que vemos aquí, dice, bueno, pues aquí ahora resulta que ¿qué hay? Bueno, ¿qué hay? Pues hay lo que se ha dejado por culpa de esa limpieza. ¿Qué tenemos que conseguir? Tenemos que conseguir, a base de unas veladuras suaves, recuperar la pátina de Illanes. Y esos son tratamientos superficiales que Illanes aplicaba, igual que aplicaba Castillo Lastrucci, y cada uno lo hacía con su receta, igual que lo hacía mi maestro Buisa, igual que lo han hecho los maestros de siempre. Eso Pacheco ya, en su Tratado de la Pintura en el siglo XVII, le llama a eso atramentum, por decirle de una manera. Hoy muchos lo conocemos con el nombre de pátina. Y Pacheco define el atramentum como algo que da oculta gravedad a los colores floridos para que no ofendan la vista. Eso en terminología castellana de la época. Por lo que decir que no nos estamos inventando absolutamente nada. Esto existió y existe siempre, y en muchas restauraciones se quita. Por eso algunas veces hay restauraciones que cuando vemos los resultados vemos una imagen con una chapeta roja, toda plana, con un brillo impresionante, que nunca han sido así, porque hay que quitarle gravedad a los colores floridos para que no ofendan la vista. Esto sencillamente tiene sus técnicas y se pueden aplicar, y son técnicas que no tienen cambios con el tiempo, es decir, procesos que son absolutamente estables. No se utiliza para nada aceite, para nada. Incluso os diré que no se utiliza tampoco casi ni aglutinante, solamente el poder cubridor que tiene algunos pigmentos que son tierra simplemente. Bueno, aquí veis, por ejemplo, este es el rostro
del Cristo ya con esa recuperación de la película superficial. Como veis, hay unas diferencias, son distintas fases del proceso. Limpieza de un hemicrostro, el resultado de la limpieza del hemicrostro, la reconstrucción de las lagunas, y aquí tenemos ya la recuperación. Cuando tenemos la recuperación ya tenemos el color que se parece al Cristo del Porvenir, claro que se parece, ahora se parece a las cosas de Illane. Ahora se ve la sangre y se diferencia la sangre donde antes no había nada. Aquí veis otra fase también distinta de la recuperación de policromía. Aquí lo vemos como estaba, como llegó al taller, aquí lo vemos ya prácticamente acabado. Esta fotografía es una foto que está muy oscura, pero vamos, ahora vais a ver fotos más bonitas. Esta quizás pues también están oscuritas, pero es que esa es más oscura que como yo las veo aquí. En la pantalla se ven estupendas, pero en el proyector, por lo que sea, no salen como se ven en la pantalla del ordenador. No sé si es que la lámpara tiene ya poca fuerza o algo tiene que pasar. Bien. Una vez que recuperamos la policromía, como veis, pues el Cristo, la frente ya no parece nada de lo que se veía, ¿no? Y aquí lo vemos ya, el resultado final de la policromía, y vemos el resultado del Cristo del Porvenir, y cuando comparamos uno y otro, estamos viendo que, bueno, que es lo mismo, estamos viendo el mismo color de labio, estamos viendo la misma manera de pintar los ojos, esa cosa de alguna manera enrojecida, que siempre incorporaba Illane, y la incorporaba como película. Es decir, no era color, hecho en el color del ojo, sino que era una veladura que él daba. Entonces, cuando nosotros limpiamos mal, cuando hacemos lo que no se debe de hacer, eso lo quitamos. ¿Qué nos quedamos? Con la base de ojo que es blanca. Entonces, perdemos la profundidad de la mirada, perdemos todo lo que el artista tenía como intención. Y eso es una gran responsabilidad, evidentemente. Lo que pasa es que muchas veces quien hace esto lo hace, evidentemente, sin mala intención. Porque tampoco, pues ya estaría bueno que lo hicieran con una intención voluntaria de hacer daño, no, lo hacen porque piensan que es lo que tienen que hacer, vamos a limpiarlo porque tiene mucha tizne, porque parece que está cogiendo humo, claro, no van a coger humo, porque evidentemente todo lo que tenemos en casa, si no lo limpiamos en meses y en años, pues pasarle un algodón con simplemente un poquito de saliva, ya veréis lo que pasa, sale el algodón negro, ¿no? Bien. Los tratamientos de conservación de la peana fueron quizás la tarea un poco más ardua que teníamos por delante. Aquí ya hemos eliminado las pletinas, aquí teníamos la responsabilidad de... Bueno, teníamos una suerte bárbara, y os lo digo por lo siguiente. Illane algunas veces utilizaba a esto le llamamos nosotros pilar, porque se parece al pilar de una casa. Esta es la parte que no se ve y que está enterrada en la peana. Esto es lo que sostiene la obra. ¿Y le llamamos pilar con todo el sentido técnico y constructivo de la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que algunas veces Illane, por lo que quiera que sea, o su carpintero, el pilar se lo dejaba justo más pequeño, se lo dejaba solamente en la parte del talón. Entonces el pilar no ampliaba y recogía el pie. ¿Qué pasaba? Que se reventaba el pie por el empeine. Eso, por ejemplo, es lo que le sucede a la imagen de San Juan. La imagen del Cristo del Nazareno de Ciudad Real le pasaba exactamente igual. El pilar, en vez de recoger el pie entero, como lo recoge aquí, solamente recogía la parte de atrás, es decir, el talón y la pierna. Era como la pieza de la pierna continuando hacia abajo. Esta parte de aquí flotaba. Entonces, lógicamente, se rompe el empeine. Y eso se nota cuando movemos los hombros, ponemos el dedo en la grieta y vemos que nos da pellizquito. Cuando vemos eso decimos, esto está suelto, y está suelto. Volvemos a lo de los órganos de los sentidos. Bueno, aquí teníamos suerte por eso. Entonces, aquí lo que había que hacer era una estructura de riostramiento que reforzara todo esto, eliminar todas esas pletinas y empezar, lógicamente, a tener una estructura nueva que nos serviría para reforzar la peana sin tener que cambiar, ¿no? Entonces, aquí veis prácticamente el sistema que se está utilizando. Como veis, es un sistema de cortes y ensamble basado en la estereotomía de la madera, a modos de colas de Milano y lazos y medios lazos. Todo esto iba atarugado, quiere decir que va espigado también. Se reforzó todo lo que era el contorno de las riostras externas de la peana, de manera que la peana que verdaderamente sujeta a la imagen está más bien dentro de la peana que nosotros vemos por fuera. Por lo tanto, eso es una cosa que nos está reforzando. Claro, los pilares y estos tirantes que hay aquí son los que están sujetando la imagen. O sea, nosotros al tablero le tenemos que echar pocas cuentas ya. El tablero está compuesto por muchas tablas e incluso puede que algún día tengamos en algún sitio y veamos un pelito, una fisurita. Eso no nos debe de preocupar para nada, puesto que la verdadera sujeción son ensambles que están debajo de la peana. Es como una parrilla de madera nueva que está reforzando esa otra parrilla externa que antes pues no
no tenía una estabilidad lo suficientemente para garantizar la profesionalidad de la talla, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, la peana ya tras la consolidación. Estas son las tirantas que se han puesto, se han reforzado los bordes, se han quitado las pletinas. Y aquí, como veis, puesto, se le da una mano que le damos nosotros siempre de tratamiento, para un tratamiento químico para el tema de los posibles bichitos, ¿no? O lo que todo el mundo conocemos como, en este caso también incluso para los hongos. Ese tratamiento químico tiene impermeabiliza de alguna manera la madera, también la hace más impermeable para el tema de la humedad, y también se dice, o decimos y nos dicen fabricantes, que tiene una perdurabilidad de 25 años el tratamiento. Es decir, que dentro de 25 años tendremos que volver a darle otra vez. Aunque eso no quiere decir que tengamos que estar revisando la talla periódicamente, ¿eh? Cuando notemos algún cambio, por mínimo que sea el cambio, tenemos que volver otra vez a hacer una revisión. Y además que yo siempre que tenga fuerza y no pierda la memoria, podré siempre estar a vuestra disposición. Bien, estas son las pletinas que tenía la peana por fuera, como veis, unas pletinas de hierro cogida con tornillos. Ahí había una plancha de madera puesta encima y bueno, por ahí pasaban los tornillos que sujetaban la peana al paso. Bueno, los tacos estaban marcados, estos son los pilares, fijaros el pilar hasta donde llega, supera hasta los dedos, por eso el pie no está roto, el pie es una pieza entera. Lo abrigamos por debajo y ya no tenemos problema. Aquí tenemos el proceso, lijamos toda la superficie, con lo cual quitamos toda la pintura suelta, se le dio aparejo a todas las partes esas que estaban sin aparejo. Bueno, y entonces otra cosa que hicimos fue poner unas fundas metálicas, y ahora los tornillos entran y ahí tenemos, como se puede decir, que tuerca y arandela es todo uno. Es decir, que cuando nosotros apretamos la peana, la apretamos al paso, no apretamos madera, sino que estamos apretando el tornillo sobre una base metálica. Y esa base metálica está ahí. Y estos tornillos son tornillos que sirven solamente de tapones. Y los tornillos de salida, como tienen la misma forma, también sirven de tapones. Que quiere decir que nosotros no vemos la sujeción. A mí siempre me da mucho coraje cuando he visto una talla y se ve cómo está sujeta. O veo una cruz y veo el tornillo, la tuerca por fuera, ¿eh? Y veo, por ejemplo, a lo mejor una peana y veo los tornillones con las tuercones allí y todo desollado alrededor y todo hendido, porque claro, cada vez hay que apretarla más porque cada vez está la madera más hendida y contra más apretamos, más hendida está, y seguimos apretando y algún día nos encontramos que el agujero de la tuerca pues es 7 veces la cabeza de la tuerca, ¿eh? Por eso se le ponen las chapas, por eso se hacen los refuerzos. Estos son los tratamientos estructurales. Estos son detalles, como veis no veis la imagen, no vemos el cuerpo, pero esto quiere decir que esta es una de las piernas, uno de los muslos, este otro de los muslos, estas son las puntillas que están muy superficiales, estas son las uniones de los costeros longitudinales, bueno, que se han marcado. Hay que decir que Illanes este cuerpo lo trata como un cuerpo de carpintería. ¿Por qué? Porque no está policromado. En las imágenes de Illanes hay tallas de vestir que están policromadas enteras, como es el Cristo del Porvenir, de la Victoria, el Padre de la Victoria, o como es, por ejemplo, el Nazareno de Ciudad Real que habéis visto antes. Entonces, esos cuerpos que están policromados enteros tienen los ensambles protegidos con lienzos y entonces los estucos están encima. ¿Qué quiere decir? Que estas fisuras no suelen salir. Pero claro, es que a Illanes le daba lo mismo que salieran, porque él sabía que era una imagen de vestir y que eso no se iba a ver. Era como un candelero de una virgen. Bueno, si está compuesto por 8 palos, lógicamente entre palo y palo hay un vacío. Bueno, pues ya está, no pasa absolutamente nada. Él cogía y atarugaba todo esos ensambles con clavos y tampoco se molestaba en que esos clavos quedaran superficiales. Por lo tanto, las cabezas se oxidan, con el paso del tiempo aumentan de volumen y rompen el yeso. Eso es absolutamente normal. Entonces, claro, ¿qué había que hacer? Estabilizar eso en la medida de lo posible, porque no siempre se pueden eliminar todos los elementos metálicos. Tengan en cuenta ustedes que esos elementos metálicos son constructivos y que el artista lo hizo así. Quiere decir que si todos los elementos metálicos se eliminan, hay que sustituirlo por algo. Pero es que algunos de ellos están tan profundos que eliminarlo sería hacer un daño más grande que dejar el elemento metálico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Neutralizamos, se dice. La neutralización, fijaros, ya en el siglo XV, Cennino Cennini decía que cuando se insertaba un clavo en la madera, que se insertara en profundidad y se le echara una gota de estaño. ¿Para qué? Para que no oxidara.
Y al no oxidar no aumenta de volumen, y al no aumentar de volumen no rompe las capas de color. Esas son licencias y recetas que se le han olvidado a los artistas del hoy, ¿no? Y hoy día pues nadie tiene en cuenta esos detalles. También es verdad que hoy ya no se construye con clavos. Hoy tenemos unas colas que no tenía antes Illane mismo no tenía esas colas. Mi maestro mismo, gran parte de su obra la hizo con colas de hueso, con colas de cartílago, y ya llegó un momento en que empezó a utilizar las colas de ponivilino. Pero es que nosotros ya usamos las colas de poliuretano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya cuando se ensambla hoy una talla, casi ni hace falta ponerle nada de clavo. No casi, es que no hace falta. Porque tenemos un aglutinante de una calidad que nunca existió. Sin embargo, esta imagen está ensamblada con cola de cartílago, con cola de hueso. Y eso es así. Y será siempre, porque si quisiéramos que estuviera ensamblada de otra manera, la tendríamos que desbaratar entera. Por eso siempre se dice, una vez que se restaura, que nadie se piense que la talla viene ahora preparada para la intemperie, que la podemos sacar a pesar que llueva, que nos da igual, que vamos a levantarla con toda la fuerza del corazón, da igual las levantadas. No. Cuidado, que esto sigue siendo una estructura inestable, sigue siendo lo que es, sigue teniendo las colas antiguas, ¿eh? Y todo eso sigue estando, claro que sí. O sea, cuando se restaura esto no se enmienda una parte de la cuestión técnica, pero no se puede enmendar todo. Claro, si hay unos tratamientos, como veis, los ensambles que estaban abiertos, algunos parecía que estaban abiertos muy poco, pero los que se ven que están muy poco, hay veces que por dentro tienen un aire impresionante que no se ve. Entonces, hay que abrir un ensamble en profundidad, y esto que estamos haciendo es inyectando todo ese ensamble con una resina epoxi, que son las que se utilizan. Bueno, el acueducto de Segovia se ha tratado con esto, o sea que si esto falla, pues el acueducto de Segovia también se va a caer, ¿eh? Bueno, sería una pena, ¿no?, después de tantísimos siglos, pero en definitiva, estos son los tratamientos que hoy se utilizan. Hoy tenemos, gracias a Dios, no solamente una evolución en la técnica en muchos aspectos que todos conocéis, sino que lo tenemos también en el aspecto, esto ha llegado al arte. La técnica y la tecnología ha llegado al arte, ha llegado a la restauración, y entonces, lógicamente, todo esto es una gran ventaja. Bueno, fijaros el hongo. El hongo es, como decimos muchas veces, es un asesino. Teníamos en la pierna derecha, teníamos una especie de deformación. Se veía con luz rasante. Cuando yo la palpé, volvemos otra vez al tema de los órganos de los sentidos, igual que he hecho hoy con la imagen de la Virgen y con el San Juan, cuando yo palpaba, ya sabía que ahí había algo. Y que probablemente ese algo por las características de la pudrición. ¿Eso qué quiere decir? Que esta madera puede ser susceptible de que coja pudrición, susceptible también, porque además, volvemos a repetir, estamos en una zona que es proclive a ese tipo de patología, y en definitiva, fijaros lo que pasa, la pudrición es el cáncer de la madera. El hongo se extiende como una mancha de aceite, coge una línea de ensamble y se va por los capilares de la madera, en el sentido de la fibra, se va buscando y se va alimentando de la celulosa y de la hemicelulosa que componen la madera, y deja como residuo la lignina. Y la lignina en la madera es prácticamente lo que le pasa casi a un palo cuando lo quemamos, que cogemos ese palo, lo vemos cuarteado, tiene un cuarteamiento cúbico, por eso esa pudrición se llama pudrición cúbica, y cuando cogemos el palo hacemos así, lo disgregamos y las manos se nos tiñen de oscuro. Eso todo lo vemos, ¿no? La pudrición parda hace exactamente igual. Es muy difícil de atajar, puesto que muchos de los productos que hay para tratar, y que son muy útiles cuando matamos huevos, matamos larvas o matamos insectos, a la espora no le hace nada. Al hongo sí, pero a la espora no. La espora no es quien se la cargue. La espora, lo más que podemos hacer es encapsularla. La espora, para matarla, tendríamos que bombardearla con rayos gamma. Y que sabéis lo que son los rayos gamma. Los rayos gamma son muy peligrosos. Los rayos gamma son nocivos para la vida. Los rayos gamma, la vida es incompatible con los rayos gamma. Entonces tendríamos que tener un tubo, además, para bombardear eso, donde entrase la imagen entera. O sea, todas estas cosas sabemos que la podemos hacer, pero no son viables, no se pueden hacer. Y dejaríamos la imagen durante un tiempo como un emisor de rayos gamma, con lo cual los besapiés y los cultos, pues habría que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? En definitiva, ¿qué se hace cuando hay pudrición? Hombre, la suerte cuando hay pudrición es que la pudrición esté localizada. Afortunadamente, la pudrición estaba localizada y se extendía. Esto era muy poquito, pero fijaros que iba para arriba. Y cuando metíamos la espátula, esto estaba hueco. Entonces, tenemos que abrir toda la extensión, hacemos una inyección a la madera colindante del producto del producto insecticida que antes os decía,
que dicen que es bueno también para el hongo, mata el hongo, no mata la espora, y después todas las horas de madera colindante también la inyectamos con resina eposídica. ¿Qué es lo que hacemos? Encapsulamos las esporas para que no se extiendan. Es como si aisláramos un tumor maligno sin extirparlo. Eso pasa también en medicina. Hay veces que un tumor maligno no se puede extirpar porque extirpamos tejido sano. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Pues de alguna manera meterlo como una especie de cápsula. ¿Para qué? Para que eso no salga para afuera. Es un tratamiento que se está haciendo hoy día, se hace en medicina y nosotros lo aplicamos también en esto, porque si la restauración alguna vez se comparte cosas con algo, con la ciencia, y el conocimiento humano lo comparte con la ciencia médica. Tenemos un problema que tenemos que resanar. Aquí veis, por ejemplo, ya toda la zona está tratada. Bueno, fijaros, la profundidad era impresionante. Sin embargo, esta es la pierna izquierda, y en la pierna izquierda lo que teníamos era uno de los palos verticales que componen la pierna, pues había abierto, de manera que la luz pasaba de un lado a otro, porque esto es luz. Bueno, esto lo tuvimos que abrir, como veis, hicimos como una especie de piscina. Siempre que hacemos una inyección de aglutinantes buscamos la gravedad, para que la gravedad nos ayude a llenar todo el ensamble, y enseguida pues determinamos que toda la resina pasa de un lado a otro, cerramos una parte de la fisura por detrás para que no se nos vaya, y encharcamos y hacemos, lógicamente, hasta que la resina rebosa. Cuando rebosa la resina ya sabemos que hemos recorrido todo el ensamble, tenemos la garantía de que eso ya está relleno, de que se ha consolidado. Y entonces ya a partir de ahí lo que procedemos es al cerramiento de la fisura. Lo primero que hacemos es utilizar una pasta eposídica de Araldí, el HV y el LCV, y después tapamos ya con estuco orgánico, que el estuco orgánico es lo que se da sobre la madera antes de policromar, y eso está en toda la talla, ¿no? Y una vez que procedemos, y veis la reintegración de aparejo, estos son lagunas, fisuritas. Ahí están golpes, el Araldí puesto en la zona de la pudrición. Y este documento, este es el hueco de la talla, este es el hueco que tenemos, aquí está la cabeza, y este es el taco donde está tallada la cabeza. Hay que decir que Illanes trabajaba el ciprés para las cabezas y las manos, y el pino para el cuerpo, y algunas veces de rodillas para abajo también era ciprés. Lo que pasa en este caso es todo pino, excepto la cabeza y las manos, que es ciprés. Quizás por eso a lo mejor el hongo nos haya afectado a las piernas, por el tema de la madera conífera del pino, que el pino Flandes pues es más susceptible de que se lo coma el hongo y que se lo coman los insectos de madera seca. El ciprés siempre se ha dicho que es una madera imputrescible. El ciprés tiene problemas cuando son grandes volúmenes, y Illanes lo sabía. Pero Illanes estaba acostumbrado a tallar el ciprés. Yo tengo una fotografía de una de sus publicaciones en la que él se ve, que era un hombre que no era muy grande, es un hombre más bien medianito, y se ve al lado de un enorme tronco de ciprés para tallar en directo una figura de un desnudo femenino. Y después hay otra fotografía en la que se ve ya a ese hombre, aparentemente no muy fuerte, sobre un gran montón de virutas, y esa escultura ya casi saliendo del tronco, ¿no? Él estaba acostumbrado al ciprés y sabía los problemas que tenía el ciprés, pero le encantaba tallar el ciprés por el olor que le daba al taller, porque al mismo tiempo el ciprés te permite definir mucho los detalles. Las tallas de los pelos de Illanes, por ejemplo, en el Cristo del Porvenir, en este había estuco, pero en el Cristo del Porvenir, el Cristo de la Victoria, está tallado el pelo y no está aparejado. Simplemente le ha dado una lija y después le ha dado el color encima de la madera, porque tenía tantos detalles en la madera, en el tallado del pelo, que le dio pena de darle estuco. Y entonces está sobre eso, ¿no? Pero hay una cosa que nos llama mucho la atención. El acabado de este cuerpo no se parece al acabado de otros cuerpos de Illanes. Y es muy curioso porque había veces que los escultores, si tenían carpinteros, en algunos sitios eran carpinteros locales, y esto no es una cosa extraña, no es una cosa para nada extraña. Había veces que hacía a lo mejor una parte de la escultura, hacía partes del pie o lo sacaba del punto el carpintero, y después, pues, bueno, lo que pasa es que el documento que nos encontramos dentro, fijaos lo que dice: me talló y colocó el busto de esta imagen de Jesús el escultor Antonio Illanes. No dice me hizo todo Antonio Illanes, sino que me talló y colocó. Como si Illanes hubiera tallado el busto, hubiera colocado el busto,
¿eh? Y parte del cuerpo después, aunque fuesen modelos de él, lo hubiese hecho a lo mejor el carpintero que trabajaba con él o lo que quiera que fuera. El caso es que eso explicaría que hubiera en esta talla de Illanes hubiera esos cambios de pronto entre el acabado del cuerpo, que no es muy normal en las imágenes de este escultor, que siempre suele acabar mucho mejor, y al mismo tiempo que utilizara la madera de ciprés en la cabeza, en las manos y no en los pies. Nosotros este documento, una vez que lo extraímos del interior, se hizo una copia y el documento, de nuevo, el original vuelve a estar dentro de la escultura, ¿no? Hombre, aquí no había que descubrir nada, porque sabíamos exactamente de quién era la obra y de qué año era, ¿no? Aquí vemos la fecha, 21 de junio del año 40. Entonces, cuando se introduce este papel dentro del cuerpo, ¿no? El nuevo sistema de la cruz y de los brazos y de las articulaciones, pues aquí lo vemos. El sistema de cruz también hemos estado investigando mucho sobre esta cuestión. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos problemas a la hora de poner un sistema de posición única, como suelen ser los corrientes y normales que llevan todas las imágenes, que llevan cruz a cuesta. Llevan un sistema de posición única que cuando tú pones el tornillo solamente permite una posición y una inclinación. Lo que quiere decir que la cruz queda como queda cuando se introduce ahí y ya no hay posibilidades algunas de que se puedan modificar. Entonces, desde hace unos años estamos trabajando en sistemas que tengan una especie de rótula interior y que permita que el tornillo se pueda situar haciendo movimientos con determinados giros, y eso te permite diferentes ángulos. ¿Qué quiere decir? Que es susceptible de ponerlo de una manera o de otra. Y que además esa posición se puede fijar simplemente apretando unos tornillos que tenemos. Con lo cual, si me interesa una posición u otra, yo se la doy. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor pues, hay un día que sacamos la imagen del Nazareno en una parihuela y queremos que la inclinación de la cruz pues, no sea la que lleva en el paso, o queremos que la inclinación de la cruz no sea la que lleva en el camarín. Bueno, pues eso lo podemos variar. Y lo podemos variar con garantía, porque tenemos la posibilidad de fijar eso siempre en la posición que nos venga bien. Como veis, además, el sistema se desmonta y cuando se desmonta, lógicamente lo que queda en el hombro del Cristo es esto. Cuando lo montamos, queda en el hombro del Cristo esta estructura y el perno. Claro, el perno se lo ponemos, ¿eh? Pero el perno también se lo podemos quitar y podemos quitar también la estructura para que la túnica pues quede rasante si el nazareno pues lo ponemos de cautivo, por ejemplo, y que no tenga absolutamente nada que sea visible ahí. Esto, para hacerlo, lógicamente, tenemos que extraer la pieza de chapa, resanar toda la madera, porque eso estaba la madera cogida con tornillo la plancha, la plancha estaba oxidada, la madera estaba manchada por esa herrumbre, y entonces, como lo veis, ahí está, ¿no? Nosotros extraemos la pieza, nosotros injertamos, rellenamos todo eso. Aquí veis el acabado que tiene el cuerpo, aquí veis el cajillo, la cabeza está tallada independiente, el sombrerillo del hombro. También tenía una fisura, todo esto tuvo que resanarlo. El ensamble de la cabeza con el busto, pues también hay que resanarla. Y esto que estáis viendo aquí es el sistema llamado de rótula, que nosotros le llamamos con muelles correctores, que es el sistema nuevo que se está poniendo desde hace ya unos años, que incluso lo estamos colocando, porque esto lo ha diseñado Manolo Masueco, que es mi socio, el que trabaja conmigo. Nosotros somos un equipo, mi mujer Ana, Manolo y yo. Yo no soy el único que trabaja en este sentido. La restauración siempre se concibe como un equipo multidisciplinar. Usted habría oído hablar de los equipos de los cirujanos. Los equipos de los cirujanos no es el cirujano, es el equipo. O sea, y yo tengo que presumir de equipo, ¿eh? Y me gusta hacerlo así porque resulta que ahí se une la restauración, la escultura, y se unen las titulaciones para poder llegar a un mayor nivel de excelencia, que es lo que es necesario, ¿no? Entonces, Manolo ha inventado este sistema, él lo ha inventado, no lo ha patentado. Pero hay que decir que este sistema, por ejemplo, pues ha hecho algo parecido, no lo hemos hecho nosotros, pero se lo ha puesto al Gran Poder. Él se lo puso a la Virgen de la Estrella hace unos años, y ya hay muchas dolorosas en Sevilla y muchas imágenes que restaura el Instituto de Patrimonio, que los brazos los hacía mi amigo Manuel. No, a lo mejor ha habido cosas muy curiosas, hay restauraciones que no hemos hecho nosotros y a lo mejor le hemos hecho los brazos. Lo que pasa es que a partir de ahora ya eso no va a suceder, puesto desde hace ya unos meses se han roto ese hilo. El tonto lo hemos hecho hasta aquí, ya a partir de aquí no lo vamos a hacer. El que quiera el sistema de brazos lo va a pagar. Si lo ponemos nosotros, lo incluiremos en el precio y estará incluido en el trabajo, y si no lo ponemos nosotros, no van a venir ningún restaurador a encargarnos a nosotros los brazos. Y después rezar ellos, que son los que lo ponen. Lo ponen, lo cobran y encima no lo han hecho. Bueno, en definitiva, este es el sistema. Bueno, como veis, el sistema es
Bueno, aquí lo veis en detalle, no se pueden ver. Hay otra cosa que ahora os explico, que es el sistema de monomando, que también es algo que hemos inventado, pero gracias al muelle, porque si no, no podría funcionar. Hay que decir que las manos del Cristo tenían un sistema de rótula. ¿El sistema de rótula qué era? Pues el sistema de rótula es un gorne que entra ahí y a base de un tornillo pasante, aquello apretando, pues fijaba aquello, pero claro, ya estaba hendido, reventado. Entonces, este sistema permite que tú puedas hacer un aprieto, pero tiene un tope. Que quiere decir que cuando tú aprietas, y cuando llega ahí ya no aprieta más, que es lo suficiente. Porque resulta que nosotros le explicamos, cuando siempre instalamos un sistema, le explicamos al prioste, le explicamos a los responsables de la imagen, esto tenéis que apretarlo, pero cuajarlo nada más. Bueno, lo explicamos, nosotros lo hacemos, decimos, mira, yo le doy una vueltecita y mira, ¿cómo queda la mano? Estupenda, queda muy bien, muy bien. Durante unos años y unos meses, mientras que estén los que están, lo van a hacer así. Dentro de un tiempo, el que le toque apretar va a mejor a probar y va a decir, uy, esto está flojo, ¿eh? Pues menos mal que me he dado cuenta y empieza a apretarlo. Y claro, evidentemente lo que están haciendo es hundiendo. Otra cosa que hay que hacer siempre es apretar cuando hace falta, pero no todo el año. O sea, los brazos tienen que tener tensión, ¿para cuándo? Para la salida en Semana Santa. ¿Para qué te sirve la tensión fuera de la Semana Santa? Cuando la imagen está en el camarín, para nada. ¿Qué hay que hacer? Controlar eso. Nosotros ponemos los sistemas de muelle porque nos parece que el muelle, el que ponemos las imágenes de los nazarenos, manda una presión de 30 kilos, no, de 40 kilos, y el que ponemos las imágenes de las vírgenes manda una presión de 30 kilos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú das una vueltina de nada a la tuerca, le estás metiendo una fuerza a la estructura esa para adentro que es impresionante. ¿Con eso qué queremos evitar? Que se pasen de vueltas con la tuerca, que lo que hacen es reventar las articulaciones. Esto que veis aquí es como un monomando. Bien, pues nosotros, ¿eso qué nos permite? Pues un problema que siempre hemos detectado. Las imágenes se visten y al vestirlas, pues muchas veces se le da la posición antes de ponerle la túnica. ¿Qué quiere decir? Que algunas veces, pues, los que visten las imágenes se ven obligados a no apretar del todo porque tienen que vestir y cuando quieren apretar ya no pueden porque están vestidos. Y entonces, ¿qué pasa? Que como están vestidos, salen en el paso y no están apretados. Entonces tenemos movimientos en la calle que se van potenciando con el tiempo. Claro, pues de esta manera, ¿qué puede suceder? Porque puede suceder en lo siguiente, que nos despreocupamos de eso. Nosotros tenemos un monomando y entonces podemos accionar el monomando a través de la túnica. Aunque esté bordada, no pasa absolutamente nada. Y el sistema de muelle nos da tal precisión que nosotros nada más que le damos una mijita de vuelta al monomando, mandamos los 40 kilos de presión a la articulación. Y os puedo garantizar que la pieza se queda rígida sin ningún tipo de problema. Y no hace falta más. Hay que acordarse siempre, que siempre lo aconsejamos, que antes de mover hay que aflojar. Porque todo el mundo se acuerda de apretar cuando mueve, pero no se acuerdan de aflojar para mover. No, eso parece ser que... Y entonces, ¿qué duro está esto? Hasta que la espiga que está dentro, con el paso del tiempo o lo que quiera que sea, se la carga. No, es verdad, nosotros ya ponemos, ya no sabemos qué poner. Ya estamos pensando en el teflón y eso que no me gusta. El teflón lo lleva el Cristo, lo lleva en el hombro, en esa pieza para la cruz. ¿Por qué? Es muy importante que ahí no se vaya a romper nunca nada. A veces se va a romper la bolita y cuando tenemos el nazareno en la calle, pues va a saltar eso. No, eso no puede moverse. Pero en las articulaciones de los brazos ponemos sapeli, que es una madera de fibra larga, una madera que es bastante densa. Y la ponemos porque queremos... Y ponemos unas espigas que ya no pueden ser más gruesas. Con lo cual pensamos que no deben de romperse, ¿no? Aquí tenemos ya el aspecto final de las manos de la imagen y algunos aspectos finales en estas dos fotografías. Y yo creo que estas dos son las últimas y creo que con eso pues hemos visto pues lo más importante de esta actuación, ¿no? Si tenéis alguna duda o alguna cosa que queráis comentar, pues también estoy a vuestra disposición. Y simplemente deciros que me tengo que reiterar, lógicamente, el agradecimiento a esta Junta de Gobierno por darme la confianza de depositar en mis manos su titular, que no hay nada más importante para una hermandad que su titular. Y no solamente el titular porque es de ellos, las hermandades no tienen posesión. El titular es la imagen de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, de la Misericordia, y es pues, una de las devociones importantes de Isla Cristina. Entonces no solamente están dando la cara a ellos, están dando la cara por Isla Cristina, ¿no? Entonces yo eso soy consciente de esa responsabilidad y lo noto en la emoción con la que llegan cuando me dejan la imagen, la tristeza con la que veo que se van, la ilusión que tienen cuando vuelven y cuando ya se acerca el día de la retirada, ¿no? Y
la tristeza que a mí me queda cuando se lo llevo, pero en definitiva también mucha alegría, ¿no? Porque lógicamente las imágenes se quedan para eso, ¿no? Y siempre digo lo mismo, llevo muchos años trabajando, de alguna manera, pues sí, pues dentro de esos trabajos hemos tenido oportunidad de conocer a mucha gente. No hay nada más bonito en nuestra actividad y en nuestra profesión que conocer a la gente, conocer a las hermandades, tener esas relaciones humanas que se tienen, la posibilidad de visitar sitios distintos de tu ciudad, de conocer Semanas Santas distintas, de poder venir y compartir con ustedes este rato. Y siempre digo lo mismo, yo no digo que mi restauración tenga una garantía de 1 año, ni de 2, ni de 3, tienen garantía completa mientras que yo vivo. Otra cosa es que la hermandad después se ponga en contacto contigo o no, eso es la realidad. Muchas lo siguen haciendo. No os podéis imaginar en la cantidad de revisiones que tengo al año ya de tallas, una cosa impresionante. Procuro siempre atender ese tipo de temas. Me preocupa cuando pasa mucho tiempo y no sé nada de una imagen. Hace poco estaba hablando con la gente de Bonanza, la Virgen del Carmen, de San Lucas de Barrameda, porque restauramos la Virgen hace ya, yo qué sé, vivíamos todavía en la calle Jimio, pues hace ya 25, 26 o 27 o 28 años, hace ya. Y la van a coronar canónicamente ahora. El otro día me llamaron para decirme que si les podía hacer el informe técnico, artístico o lo que sea. Evidentemente sí, también le dije, oye, ¿y por qué no un día nos pasamos por allí y la revisamos de camino, no? Ah, sí, pues la pena tiene algunas grietecitas y cosas de esas. Bueno, pues vamos a verla. No pasa nada, es que yo... Es una cosa que ya forma parte de nuestro patrimonio también, ¿no? Entonces eso, reiteraros mi agradecimiento y vuestra atención y asistencia a este acto, y al grupo joven, pues decirle que me tenéis a vuestra disposición, ¿no? Soy el futuro de la hermandad y a ustedes os corresponde pues mucho de lo que habéis estado aquí hoy y habéis escuchado lo que he dicho, ¿eh? Es muy importante que se siga pues el celo que se tiene hoy, ¿eh? El celo que se tiene hoy con la imagen, después de haber hecho una restauración, el celo tan grande que tenemos, estamos pendientes de que no tenga ni un puntito, ¿eh? Hace un momento lo he estado revisando, ¿no? Un roseíto en la peana, que si aquí el dedo ha dado en la mijita de la cruz y tiene un sartito. Antes veíamos un montón de cosas y no nos fijábamos casi, bueno, no lo veíamos, ¿no? Ahora lo vemos todo. Pero es que hay que ser así, yo creo que hay que seguir teniendo ese celo cuando pasen 10 años, ¿eh? Porque las tallas siguen envejeciendo, ¿no? Y lo tenéis que transmitirle a la gente, a las generaciones que vienen, y ustedes sois una parte muy importante para esa transmisión, que las imágenes son estructuras físicas que hay que tenerle cariño, pero que hay que conservarlas, que hay que tener celo con ellas, y ese celo tiene que ser tan válido el de hoy como el del futuro, ¿no? Para muchas cosas, ¿eh? Pues nada, simplemente eso. Si queréis hacerme alguna pregunta en concreto sobre alguna duda que tengáis o lo que sea, pues estoy a vuestra disposición. Ya hacía tiempo que me estabais esperando, entonces hoy no tengo prisa. ¿Nada? ¿No tenéis duda? La explica muy bien. No, si la restauración deja duda, entonces es malo. Pedazo de foto. ¿Y esto por nombre de la hermandad? Vaya, hombre, qué tal. Ponía un detalle con Ricardo para haber aceptado la invitación.